Si Dios está en este lugar, fluye un río que trae sanidad, que trae bendición y libertad. Si Dios está en este lugar, rompen cadenas, se va el dolor, se va la tristeza y llega la paz. Yo sé que está en este lugar, por eso levantaré mis manos. Le brindaré mi canto. Yo sé que está en este lugar, por eso le brindaré mi mejor. Bendiciones, hermanos. Bueno, tocando nuevamente el tema del arrebatamiento de la iglesia, está contenido dentro de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, como habíamos dicho anteriormente, dos aspectos, ¿cierto?, de su segunda venida, en la cual en uno de esos aspectos se va a plasmar en el aspecto del arrebatamiento. Es la instancia en la cual el Señor, cuando se refiere en su palabra que Él viene como ladrón, Él le está diciendo, o nos está diciendo a nosotros los gentiles, que Él viene como ladrón. Pero en el pasaje que ya vamos a leer, también Él dice que todo ojo le verá, ¿no es cierto? Por un lado Él dice que Él viene como ladrón, en el cual debemos velar, porque si no, no vamos a conocer ese día y nos caerá como un lazo. En otro lado dice que el día y la hora nadie sabe, ¿no es cierto? Se da referencia como que es un día no conocido, pero en otra parte del pasaje Él hace mención de que todo ojo le verá, que será como el rayo que sale del oriente y se pone en el occidente. Y en este último aspecto estaba siendo mencionado en especial a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos sí van a ver la venida del Señor Jesucristo. Y es más, después de ciertos procesos que van a suceder sobre la tierra, mucho antes de esto, ellos van a poder conocer ese día y esa hora. Mientras tanto, cuando el Señor Jesucristo lo dijo, y cuando dijo, porque en el pasaje de Mateo 24 es donde el Señor Jesucristo dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre, es porque en el momento en que Él estaba revelando esta verdad, por supuesto que no se conocía, ¿no es cierto?, todos estos detalles, porque a posterior, y también por intermedio del apóstol Pablo, iba a revelar otras características y otros aspectos que iban a detallar de qué manera los hijos de Dios, los creyentes, debíamos discernir la palabra para poder entenderla, ¿cierto? No nos olvidemos que los entendidos entenderán y los necios no entenderán, ¿cierto? Sino que les será la palabra de tropezadero. Tampoco hay que tomarla a la ligera, porque hoy en día hay muchos creyentes, incluso muchos pastores, muchos maestros de las palabras, que toman muy a la ligera este término y enseguida a la venida del Señor Jesucristo, en los dos aspectos, se refieren y lo cortan diciendo de que el día y la hora no se conoce, así que ahí nomás, digamos que el estudio referente a su segunda venida se corta, porque al decir esto, el día y la hora ya no se sabe, queda todo cerrado, queda todo plasmado, no tenemos más nada que decir, más nada que hablar, ¿no es cierto?
pero el Señor dijo muchísimas cosas, y lo viene diciendo desde el Antiguo Testamento, las cosas que habríamos de tener en cuenta acerca de su segunda venida. No nos olvidemos que en torno acerca de su primera venida, había muchas cosas que anunciaban que Él venía, y cuando llegó el momento, tampoco reconocieron. Solamente muy pocas personas pudieron reconocer su primera venida, y la mayoría de las personas no lo hicieron, ni siquiera, y menos los religiosos de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Que vendrían a ser los sacerdotes, los religiosos de aquella época, los entendidos, ¿cierto? Que hoy vendría a ser los sacerdotes, los pastores, la gente que enseña, ¿cierto? Los fariseos de aquel tiempo, que digamos, terminaron mostrando su ignorancia acerca de la Escritura, cuando después que el Señor Jesucristo se reveló a ellos no le recibieron, sino que le crucificaron. Hoy en día también los religiosos de este tiempo, sin ser llamados fariseos, pero son muy semejantes al no discernir la palabra ni entenderla, porque así como en torno de la primera venida había una serie de profecías que se debían cumplir y debían estar atentos para reconocerla, así también en torno a su segunda venida. ¿Qué dice acerca de en torno a su segunda venida? A nosotros los gentiles, a la iglesia creyente, ¿no es cierto?, lavada por la sangre del Cordero, les dice que nos dice que Él viene como ladrón, ¿cierto? Toda la terminología referida a que Él viene como ladrón está referida a un tiempo y a una hora que todavía no se conoce, pero sí se va a conocer, porque la palabra del Señor, ya vamos a leer en el libro de Tesalonicenses, nos dice de que nosotros debemos velar, porque si no, no vamos a conocer ese día. Y también nos dice de que en el día que Él viene como ladrón nos da una señal que ya lo vamos a leer. A posterior, a través de los apóstoles, fue revelando cosas que Él mismo no reveló en su momento, porque las tenía preparadas para ser reveladas más adelante. Y en esto es lo que tenemos que estar atentos. Y por esto este video y este mensaje que transmito, para tratar de hacerlo lo más corto posible, es de que debemos sí estar atentos y no confundirnos como aquellos fariseos de aquel tiempo y no transmitir el mensaje completo que el Señor quiso decir, porque esto hay que discernirlo. El Señor Jesucristo dejó claro que en torno a su segunda venida, que comienza con el arrebatamiento y termina con la gloriosa venida presencial del Señor Jesucristo poniendo sus pies en la tierra después de 7 años, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo comienza con el arrebatamiento y después de 7 años Él pone sus pies en la tierra. O sea, dura ese periodo de tiempo que comienza con el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Y después de 7 años, allí termina el día del Señor, pero comienza con el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatar significa tomar de repente. Él toma de repente. ¿Por qué? Porque hay una promesa para lo que hemos creído, de que Él no nos ha puesto para ira, sino de que nos va a guardar del tiempo de la ira. Porque en Apocalipsis 3 dice de que por cuanto nosotros hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará del tiempo de ira que ha de venir sobre la tierra. Como nosotros hemos guardado su palabra, la palabra de su paciencia, Él también nos va a resguardar. En otro lado dice que no nos ha puesto para ira. En otro pasaje también dice de que escóndete, amada mía, y cierra tras ti tus puertas hasta que pase el tiempo de la indignación, porque será corto este tiempo. Y bueno, ese tiempo sabemos perfectamente que para el Señor 7 años no es nada. Si para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿qué podemos hablar de 7 años, no es cierto? No es nada. O sea, porque el día de la indignación durará poco tiempo, pero cierra tras ti tu puerta. Está hablando de la iglesia que va a ser tomada y que se esconda, porque el tiempo de la indignación, cuando se manifieste, será algo terrorífico, algo nunca jamás visto sobre la tierra, pero habla nuevamente de que va a resguardar un remanente de esto. Y nada tiene que ver, como muchos también pastores y otros teólogos, entre comillas, dicen de que
de que nosotros debemos sufrir las aflicciones y las tribulaciones porque esto es parte del crecimiento. Nada tiene que ver, porque la ira de la que el Señor habla, de la que nos va a resguardar, es una ira sin precedente, una ira de destrucción y de juicio en la cual no está reservada para los hijos de Dios. Nada que ver. Las tribulaciones que pasamos los hijos de Dios hasta que Él venga son las que sufrimos a diario, ¿no es cierto? Con cada uno en su trabajo, en las relaciones con los compañeros, en el matrimonio. Y bueno, esas son las aflicciones de las cuales el Señor nos ha dicho de que estamos en el mundo y tendréis aflicción, pero que debíamos confiar porque Él ha vencido al mundo. Entonces, nosotros nos debíamos guardar de esas aflicciones teniendo nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, pero no de la aflicción de la ira. La ira es la furia de Dios desatada sobre la tierra, sobre los hijos de desobediencia. En cambio, los hijos lavados por la sangre del Cordero no son hijos de desobediencia, sino hijos de obediencia y hijos de luz y no de tinieblas. Van a ser resguardados de la ira. Nada tiene que ver esta ira con las aflicciones, ni las tribulaciones. Esto es tiempo de ira y sí, de aflicción y de tribulación, pero nunca jamás visto. No es algo que se va a derramar sobre los hijos de luz, y menos sobre los hijos lavados por la sangre del Cordero, que los tiene reservados para compartir las bodas del Cordero en su momento. Entonces, acerca del día y de la hora en el cual Él viene como ladrón, tengo que decirle que no hay que tomarlo como a la ligera. En el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 2 al 3, dice: porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La hora no se conoce, pero el Señor nos estaba dando las pautas de que sí se va a conocer en su determinado momento. ¿Por qué no la dio a conocer en aquel momento cuando Él estaba? Ni tampoco todavía la ha dado a conocer, porque Él conoce la característica y el perfil del ser humano, que es de desesperarse y es de tomar actitudes que no corresponden. Él lo va a hacer y lo va a revelar, pero debíamos mantenernos atentos y debíamos mantenernos alertas para que, como aquel hombre que resguarda su casa de que el ladrón venga, no duerme y está velando, ¿cierto? Entonces, así debemos encontrarnos en este momento sabiendo que las señales que Él nos dio están hoy dándonos la alerta máxima, ¿no es cierto? Él dijo que antes de que Él venga, terremotos y maremotos y guerras y rumores de guerra habrían de acontecer. Y hoy en día está aconteciendo todo junto. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambre. Israel ya hace 68 años que volvió a su tierra, y esta es la generación de la que Él dijo que todo esto se habría de cumplir y no habría de pasar esa generación hasta que todo esto se cumpliese. ¿Qué cosa? Los terremotos, las guerras, los maremotos, las pestes, los hambres, el florecimiento de la nación de Israel. Y cuando la nación de Israel naciera nuevamente como una nación, de ahí en más iban a pasar 70 años, el cual es lo que dura una generación. Y esta generación comenzó el 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948 Israel nace como un estado floreciente, y allí es cuando se cumple la palabra del Señor, que cuando usted vea que la higuera ha reverdecido y su rama ya está tierna, habla de una nación floreciente, de una nación que ha florecido, que se ha demostrado pujante en medio de otras naciones. Entonces levante su cabeza porque Él está a la puerta. Y Él está a la puerta por todas estas señales. Entonces ahora es cuando nosotros debemos estar despiertos para estar atentos a la señal del día y de la hora, porque pronto la va a dar a conocer. Porque Él que dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5,
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, a nosotros, a los gentiles, nos está hablando allí, no a los judíos. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo? Que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Está diciendo que cuando se diga paz y seguridad. Yo en otro video mostré cómo ya paz y seguridad se dijo. O sea, la profecía se ha venido cumpliendo paso tras paso como él ha dicho, y evidentemente estamos en la instancia final de que se revele el día y la hora. Pero no lo va a hacer hasta que sea el oportuno momento de revelarlo, pero tenemos que estar despiertos y velando para que sepamos, porque no nos olvidemos que en la parábola de las 10 vírgenes, cuando se escuchó el clamor, ahí viene el esposo, 5 salieron corriendo a buscar aceite porque no tenían, y las otras 5 estaban listas y esperando. O sea, está hablando de que habían unas que, a pesar de que todas se durmieron, unas ya tenían el aceite, pero unas tuvieron que salir a buscar, y entre tanto que fueron y volvieron, el esposo vino, arrebató y cerró la puerta. Y cuando las otras volvieron, la respuesta de Dios fue: no os conozco. Y esto es lo que queremos evitar con estos anuncios y con estos videos y con la insistencia de tocar el tema, para que no les suceda a muchos creyentes de que cuando llegue el momento tengan que golpear la puerta y escuchen una voz que les diga: no os conozco, porque estabais en la iglesia, participabais de la iglesia, leíais la palabra, pero no tomaste en cuenta el tiempo de mi venida, el tiempo de mi regreso. No nos olvidemos que toda la escritura gira en torno a esto. Toda la escritura que hemos leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis fue escrita por la segunda venida gloriosa y presencial de Cristo, por la primera y por la segunda venida, ¿cierto? Es lo más importante de todo, porque allí es donde se manifiesta el poder de Dios. En la primera venida, cuando Cristo resucitó, fue manifestado el poder glorioso, y en la segunda venida se va a manifestar el poder de Dios cuando resucite a todos los creyentes muertos en Cristo y a los que están vivos, transformándolos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces allí se ha de manifestar el poder, porque hoy en día en parte conocemos estos misterios y esta gloria de Dios, ¿no es cierto? Porque tenemos la gloriosa esperanza en nuestro corazón de que lo vamos a recibir, y tenemos ese gozo especial, pero todavía no hemos visto la transformación en nuestros cuerpos, o sea, la manifestación del poder, pero estamos siendo guardados para ese día y esa hora. Pero cuando el día y la hora venga, el sonar de la trompeta dará inicio a este proceso, y debe estar listo y preparado, porque si no, no estarás en condiciones de ser arrebatado, porque Él viene a buscar a lo que lo esperan. Esta es otra característica también de los arrebatados. Entonces, para tener en cuenta, volviendo un poquito a 1 Tesalonicenses, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que Él viene como ladrón. Claro, ya lo había dicho. Acá Pablo está hablando, o sea, después de un tiempo, después de 30 o 40 años, Pablo dice: yo ya les había dicho que Él viene como ladrón. Sí, el Señor Jesucristo nos dijo que Él viene como ladrón y que el día y la hora nadie sabe. Pero acá Pablo dice, y refuerza la idea, que no hace falta que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor viene como ladrón. ¿Cuándo? Que cuando digan paz y seguridad, estén atentos a esa señal. Y acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, de las circunstancias, significa, no tienen ustedes necesidad, porque ustedes ya, como hijos de luz, van a haber discernido como consecuencia de haber velado. Y van a saber que el día que Él viene como ladrón, nosotros vamos a saber que los tiempos y las ocasiones van a ser conocidas. Porque cuando se diga paz y seguridad, nosotros vamos a saber que es la señal. Y a partir de ahora, en cualquier momento, el Señor se va a escuchar el clamor de su voz. Por eso la inminencia de este aviso, de este video, para que sepa la inminencia. En cualquier momento se va a escuchar el clamor del Señor, que va a dar un tiempo, y ese es el tiempo de la hora, del día y de la hora. Ahí viene
Y entre tanto que escucharon un clamor de que ahí viene, hubo tiempo para salir y buscar y comprar. Pero, entre tantos que fueron y compraron, y buscaron y compraron, ¿no es cierto? No alcanzó, no hubo tiempo suficiente como para volver, porque cuando volvieron ya la puerta estaba cerrada. Y a esto quiero apuntar. Que el día y la hora no es conocido, pero se va a conocer. Porque el mismo Señor nos dice que no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. O sea, para nosotros los que creemos, el día y la hora va a ser revelado. Quizás un día antes, quizás horas antes. Dios en su tremenda sabiduría sabe lo que es justo y lo que corresponde. Pero si el Señor en su palabra, a posterior de la que Él dijo, porque Él lo dijo en Mateo capítulo 24, pero Pablo vino después de Jesucristo, ¿cierto? Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, Pablo viene 20, 30 años después, diciendo de que debíamos velar porque ese día y esa hora vamos a conocer porque nosotros no estamos en tiniebla. Entonces está revelando un misterio que el Señor tenía guardado para más adelante. Y quien no diga que quizás esto es para terminar confundiendo a los fariseos de este tiempo, para que los que se tenga que perder se pierdan y los que se tenga que salvar se salven. Porque no nos olvidemos que el Señor, cuando dio sus parábolas en aquel tiempo, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué no hablas así en parábolas? Y el Señor les dijo que Él hablaba en parábolas para que los que tenían que entender iban a entender, y los que no se habrían de perder, ¿cierto? Porque el Espíritu es el que revela la verdad, y es el Espíritu es el que trae las almas a los pies del Padre, y nadie viene si no es dado desde el Padre para que venga. Entonces, otro aspecto importantísimo es de que el Señor también nos viene anunciando desde el libro de Éxodo de que en el tercer día Él nos habría de resucitar. No nos olvidemos que el primer día, hoy estamos en el 2016, ¿cierto? Para Él 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. O sea que si estamos en el 2016 podemos decir que estamos en el tercer día. Porque si en los primeros 1000 años es el primer día. En el año 2000 es el segundo día. Y dentro del año 3000, que ya basta que sea 2001, 2002, para que ya estemos dentro del tercer día, ¿no es cierto? O sea, en el 1001, 1002 ya estaríamos en el segundo día. En el 2001, 2002 estamos dentro del tercer día. Él dice que nos daría vida en el tercer día. Eso lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonidos de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué ha de suceder cuando Él venga por segunda vez? ¿No dice que Él viene como un rayo que sale del oriente y se pone en el poniente? Acá dice que habrá truenos y relámpagos y espesa nube. ¿Y qué dice en el Mateo 24 cuando Él va a venir en su segunda venida? Que será como un rayo que sale del oriente hacia el poniente, y todo ojo le verá, que habrá grandes estruendos, que la luna se oscurecerá, ¿no es cierto? Está hablando como de nubes, algo muy semejante de lo que está diciendo, y sonido de trompeta muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. Les puedo asegurar que cuando Él venga por segunda vez, en el aspecto de su segunda venida, toda la tierra se va a estremecer, porque la gloria de Jehová será vista en los aires, manifestada en el Hijo de Dios. Y dice que se lamentarán ese día todos los pueblos y todas las naciones de la tierra, cuando vean a aquel a quien traspasaron. Bueno, acá hay una mención de que en Éxodo capítulo 19, versículo 11, de que estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo. No nos olvidemos de que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es imagen de lo que habría de venir, ¿cierto?
Entonces esto es una imagen de su segunda venida, de que el tercer día debíamos estar preparados. Hoy en el 2016, que estamos ya dentro del tercer día, tenemos que estar atentos a esta señal que ya nos venía dando, se la venía dando al pueblo de Israel en aquel tiempo, para que sirviese de señal, ¿no es cierto?, de que él al tercer día haría grandes cosas. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 19 dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Otra vez, el Señor Jesucristo al tercer día resucita, ¿cierto? Lucas 13:32, y les dijo: id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, 2 días, y al tercer día termino mi obra. O sea, al tercer día el Señor acaba su obra. Oseas 6:2 nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, dice Oseas 6:2. O sea, otro capítulo que nos dice que al tercer día nos resucitará. Nosotros estamos en el 2016, ya estamos dentro del tercer día. ¿Y qué resurrección es la que va a haber? Y la que dice en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4:16. ¿Qué dice Tesalonicenses 4:16? Primera Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo que está por suceder ahora. La resurrección de todos los que murieron en Cristo es lo que está por suceder. Entonces, nosotros estamos dentro del tercer día, y estos anuncios de que dentro del tercer día nos habría de resucitar está por cumplirse. La profecía está a punto de cumplirse. Israel hace 68 años que está sobre la tierra sagrada, la tierra santa. Después de haber sido esparcido por casi 2000 años, ellos volvieron a la tierra santa, y hoy es el 68 aniversario que ellos cumplieron en el año 2016. Quedan solamente 2 años para que se cumplan los 70 años. No nos olvidemos que el número 7 y el 70 para Dios es muy importante, y van a ocurrir cosas trascendentales. Y en el libro de Mateo 24 nos dijo de que no pasará esa generación. ¿Qué generación? Esta generación que ocupó después del exilio y que ocupó la tierra, es la que no pasará sin que se cumpla toda la profecía. O sea que estamos a punto de ver el glorioso evento del arrebatamiento. Vamos a ver el advenimiento del día del Señor en el aspecto del arrebatamiento, para dar inicio al día del Señor, que durará el día del Señor 7 años. 7 años de gran tribulación. Y al final de los 7 años de gran tribulación, el Señor se hará presente, y allí todo ojo lo verá, y pondrá sus pies en la tierra para sujetar al anticristo, a la bestia y al falso profeta, ¿cierto? Arrojará a la bestia y al falso profeta al lago de fuego, y atará a Satanás en el abismo por 1000 años, para comenzar un gobierno de 1000 años de paz, y verdadera paz y seguridad sobre la tierra, con gobernante con el Señor Jesucristo. Y Él viene ya para poner fin al pecado, expiar la iniquidad y ungir al Santo de los Santos, que es el Señor Jesucristo. O sea, ahí se va a cumplir esa otra profecía hablada acerca del Mesías, ¿cierto? Mientras tanto, tenemos de que todos estos anuncios acerca de su segunda venida, y debemos estar muy atentos y no tomarla muy a la ligera como hoy se predica en las iglesias. No como en los años anteriores la debemos tener, porque muchas veces, hace muchos años atrás, el tema del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor se tomaba de una forma muy pausada, muy tranquila, ¿no es cierto? Pero hoy en día, dadas las señales que estamos viviendo, y viendo cómo los días pasan apresuradamente, y vemos que los días son cortos y malos, o sea, verdaderamente, como dice la palabra, hoy más que nunca debemos estar atentos a las señales, y más que nunca debemos velar, para no ser sorprendidos como ladrón de la noche. Muchos
creyentes predican de que el día del Señor viene como ladrón y esperan ser sorprendidos como ladrón, pero el llamado del Señor es a no ser sorprendido como ladrón, y ese es otro engaño. El Señor nos llama a no ser sorprendido, a velar para no ser sorprendido como ladrón. Muchos esperan para ser sorprendidos como ladrón. Entonces hay que estar muy atentos a la palabra, porque si no vendríamos a ser como aquellos fariseos que no reconocieron el tiempo de la primera visitación de Jesús y después cayeron en una terrible condenación a causa de esto, porque no solamente se engañaron a sí mismos, sino que engañaron al pueblo. Y esto es grave, porque una cosa es que uno se pierda por ignorancia, pero otra cosa es que enseñe mal. Y ojo con esto. Hay que buscar y saber más acerca de la hora del Señor. ¿Quién no quisiera saber el día del Señor? Todo el mundo quisiera conocer el día y la hora, porque no hay creyente que no lo quisiera saber. Y este es un misterio muy hermoso que el Señor sí lo va a dar a conocer, porque Él ama a su novia. Él nos ama y lo dará a conocer, nada más que por cuestiones de la carne y por cuestiones de nuestra débil carnalidad. Él lo tiene reservado para un lapso de tiempo que solamente Él sabe y se dará a conocer. Para eso debemos estar preparados para que cuando surja reconozcamos esa señal. Hoy en día el evangelismo de prosperidad que se predica y un evangelismo de conformismo no permiten ver a muchos creyentes, ni les permiten sentir el gozo, ni aprovechar el gozo de la segunda venida del Señor, porque el materialismo y el evangelismo de prosperidad y el conformismo que hoy se predican les hace crear expectativas de que aquí en la tierra hay esperanza, y la única esperanza es la que Cristo trae y la que Él nos prometió en una tierra celestial, no en la tierra material. Entonces en la tierra espiritual, en la tierra celestial, es donde el verdadero creyente va a tener la verdadera esperanza. Pero hoy en día Satanás ha trabajado encarnecidamente para traer a la iglesia un evangelismo de prosperidad, un evangelismo de conformismo, un evangelismo de que no te dicen la verdad, que no te hablan del infierno ni de la condenación porque los creyentes se van a asustar, que hay que tener cuidado. No, hay que decir la verdad, porque dice que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Ninguna oveja se va a espantar porque le digan la verdad. Al contrario, se van a confundir, y también por esto va a haber condenación. Y sucederá como los fariseos que no conocieron el tiempo de la visitación de Jesús y le entregaron a vituperio y muerte y le crucificaron. Así también en este tiempo, con los fariseos de este tiempo, en este tiempo del fin, así también sucede y está sucediendo. Y hay que tener mucho cuidado para que no caigas en el mismo engaño que cayó aquella gente hace 2000 años atrás cuando Cristo vino por primera vez. Debes entender que las señales del tiempo del fin hoy en día están presentes y están manifiestas para dejar claro que Él está viniendo ya en el segundo aspecto, en el primer aspecto de su segunda venida, que es el arrebatamiento. Y allí va a dar inicio el día del Señor. Él viene como ladrón en el inicio de su segunda venida, ¿cierto? Él viene en el aspecto del arrebatamiento y viene como ladrón. Y después de 7 años va a venir visiblemente a los ojos de todo el mundo y lamentarán todos los que estén en la tierra, como consecuencia de no haber escuchado la palabra a tiempo. Bueno, que Dios te bendiga. Amén. ¿Por qué no podemos hacer esto juntos, como familia? No necesitamos a la iglesia para ser una familia, ¿entendido? Te lo diré una vez más, cariño. Ya no quiero saber nada de la Biblia. Si tú quieres hacerlo, hazlo. ¿Por qué no puedes abrir tu corazón un poco? Por favor, Dorol. Estamos hablando de la eternidad. Sonríe, amor. ¡Empújame hacia el cielo!
pasado. Veo a la gente corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra y estoy separada. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y grande poder que hay en este lugar. Y un trono que está rodeado por miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue este día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue este día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue este día el cielo puedas conquistar. Mientras la gente corre tratando de encontrar a sus seres queridos, la única evidencia de que sí estuvieron aquí es la ropa que se encuentra de un extremo al otro del mundo. Acabamos de recibir reportes de nuestras estaciones hermanas en todo el mundo de que millones de personas han desaparecido en lo que algunos aseguran que es la segunda venida de Jesucristo. ¿A dónde se fue la gente? Nadie lo sabe.